Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. El paradero de los anillos. Parte 1. Era la ruina de una ciudad color acero. Saria Wren jugueteaba con el dispositivo mágico en forma de daga que llevaba en el bolsillo mientras miraba el cielo nocturno sin estrellas. El sitio era Senra, una antigua isla artificial que flotaba sobre el gran mar de Nod. Docenas de helicópteros de transporte habían aterrizado en un área abierta en la costa, convirtiéndola en una base militar improvisada. Los soldados reunidos allí sumaban aproximadamente 400, fuerzas especiales de élite compuestas por personal cuidadosamente seleccionado de corporaciones militares privadas bajo la bandera corporativa de Mar. Usando las funciones de la puerta angular de la isla Itogami, abrió la puerta a Nod y obtuvo el legado de Caín, el dios pecador, las ojivas Kenju. Repelieron la flota de batalla de la OTTS y llamaron a la necrópolis para sellar el espacio aéreo de la isla Itogami. Todo eso había ido de acuerdo con los planes de Wren. Sin embargo, Aurora Florestina, la cuarta progenitora que debería haber estado bajo su custodia, había escapado. Aún no sabían su paradero. Este hecho molestaba levemente a Wren. La flota de batalla se ha retirado más allá del alcance efectivo de ojivas Kenju. Número de barcos restantes, 4. Número de sobrevivientes, desconocido. Una mujer soldado asignada a las comunicaciones habló en un tono nervioso. Con nada más que una diadema sobre sus cabezas, los 15 soldados reunidos en el puesto de comando de campo continuaron analizando mensajes y datos de la superficie. Una pantalla de proyección improvisada mostraba imágenes de buques de guerra envueltos en llamas mientras se hundían. Un solo Kenju convocado con ojivas había destruido virtualmente el grupo de ataque de portaaviones más poderoso del mundo, el orgullo de la OTTS. Dile a la necrópolis que la persecución es innecesaria. Requerimos que los sobrevivientes propaguen el miedo a las ojivas Kenju por nosotros. Wren se movió debajo de la lona mientras hablaba con un aire frío y distante. Exterminar la flota no era el objetivo de Mar. Llevar a casa el poder de las ojivas Kenju en las mentes de la gente del mundo era mucho más importante. Cuanto más entendiera la humanidad lo tonto que era desafiar a los Deva, más suave se volvería el gobierno de Wren. Con esto, la OTTS probablemente abandonará su ataque a la isla Itogami. ¿Cómo se moverán los tres progenitores? El segundo progenitor, Fargaser, ha aparecido en el mar de Celebes, y la tercera progenitora, Chaos Bride, ha aparecido en el norte del Océano Pacífico. Han comenzado a tratar con las respectivas ojivas Kenju. Bueno, eso no es una sorpresa. Wren le dio a la mujer soldado un asentimiento de satisfacción en respuesta. Las únicas cosas que podían detener a un Kenju convocado con una ojiva Kenju eran los Kenjus aún más poderosos controlados por los tres progenitores originales. Se dispersarían por todo el mundo, armándose de valor contra las necrópolis para proteger a las naciones firmantes de la OTTS y sus propios dominios. En otras palabras, no tenían más remedio que alejarse de la isla Itogami. Los progenitores no tenían el lujo de impedir el plan de Wren. Las amenazas inmediatas parecen haber retrocedido, presidente Wren. A continuación, solo podemos rezar para que la humanidad no sea lo suficientemente tonta como para desafiarnos ahora que han sido testigos del poder de las ojivas Kenju. De repente, un par de roncas voces masculinas intervinieron y la imagen en la pantalla cambió. La mujer soldado dejó escapar un pequeño grito cuando dos fantásticas figuras masculinas flotaron en la pantalla. Uno era un anciano de cabello blanco que vestía un atuendo exagerado como un sacerdote de la antigüedad. El otro era un hombre de cabello negro que vestía una túnica hermosa y ornamentada que recordaba a un noble de la Edad Media. Ambos tenían la piel tan pálida como la de los muertos. Dientes caninos afilados que se asemejan a colmillos sobresalían de los espacios de sus labios. Habían pasado siglos desde que Wren había estado familiarizado con sus rostros. Duque Kalsu. Sir. Aldabea. Estoy agradecido de que ambos hayan respondido a mi abrupto llamado. Wren se inclinó cortésmente. Ambos hombres de rango noble eran descendientes de sangre pura de los Deva, pocos en número en la era actual. Eran gobernantes de sus propias necrópolis aliadas con Wren. Los dos gobernantes sonrieron cuando vieron a Wren inclinar la cabeza. Es simplemente hacer nuestra parte como Deva. Hemos contemplado por nosotros mismos el poder de las ojivas Kenju que nos diste. Como prometimos, nuestros propios castillos emergerán. Mi propio castillo Bea aparecerá sobre el Pacífico Sur, y el castillo del Duque Kalsu aparecerá en el Pacífico Norte. Nadie se acercará a la isla Itogami. Muy bien. Aceleraré el reabastecimiento de ojivas Kenju. Wren habló con sus dos cómplices.
La noche anterior, Mar había transportado un total de 7 ojivas Kenju desde Nod. Ren había dividido 4, más de la mitad de ese número, entre Kalsu y Aldabea como muestras. Su parte del trato era movilizar sus necrópolis y hacer retroceder a las fuerzas militares de la OTTS. Sin embargo, me sorprende que de los 17 clanes Deva, seamos los únicos que participan en este conflicto. El anciano de pelo blanco, Kalsu, le habló a Ren como si estuviera bromeando. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Aldabea estando de acuerdo. Tal vez los otros se han ablandado, o tal vez tienen demasiado miedo. Es probable que aún no confíen en mí. La expresión de Ren no cambió mientras hablaba con bastante calma. En la actualidad, las necrópolis eran 17. En otras palabras, solo 17 familias fueron los únicos Deva de la clase dominante que sobrevivieron a la gran purificación. Cuando Saria Ren les pidió a todos que se aliaran con él, Kalsu y Aldabea fueron los únicos que respondieron. El resto, la gran mayoría de los Deva, no creía que el plan de Ren fuera a tener éxito. Sin embargo, esto no es una preocupación. Una vez que quede claro que obtuve el control total sobre Nod, los otros clanes sin duda se verán obligados a ajustar su forma de pensar. Si no lo hacen, serán destruidos por mi mano, y eso será todo. ¡Qué confiable! Esperamos grandes cosas de ti, oh nuevo líder. Entonces nos iremos. Los dos aliados sonrieron alegremente y cortaron la llamada. Aunque la puerta estaba en un estado abierto, poder conversar con Ren mientras estaba en Nod sin ningún retraso era difícil incluso con la destreza tecnológica de Ma. El hecho de que hubieran logrado esto con facilidad demostró que los dos eran realmente aptos para llamarse descendientes de los Deva. Sin embargo, al mismo tiempo, los dos habían transmitido su malestar interno con Ren. Ambos temían que Ren pudiera tratar de ser el gobernante no solo de la humanidad, sino incluso de los mismos Deva. Si Ren mostrara la más mínima apertura, los dos probablemente rescindirían su alianza y se volverían contra Mar en un instante. ¡Qué grupo tan desagradable, cuando ustedes son los que se han vuelto blandos! Ren dejó escapar un breve soliloquio de sus labios. Inmediatamente después, una voz como de campana rebosante de risa recorrió el transmisor. La imagen cambió sin aviso y una mujer joven con un atuendo llamativo apareció en la pantalla. Supongo que son muy desagradables, no los invitaría a un banquete. Es broma. Ladley, escuchaste la transmisión hace un momento. Ren la miró con una cara severa y se aclaró un poco la garganta mientras su hermana pequeña se reía. Con deleite. Sintiendo que su hermano mayor estaba irritado con ella, Ladley se encogió de hombros levemente. Bueno, está bien, ¿no? De hecho, movieron sus necrópolis, y 140 Spartoi son una potencia de fuego considerable. Lo sé. Demuestra que ellos también se toman esto en serio. La expresión de disgusto de Ren no cambió mientras asentía. Los Spartoi generados a partir de los colmillos de Krei del dragón de las llamas en realidad no se construyeron usando tecnología Mar, sino a través de la manipulación mágica de la familia Suila. Manipulación biológica en manos de la familia Bea, los dos proporcionaron estas tecnologías, fuera de las propias especialidades de Mar, llegando finalmente a la fase operativa. Si no lo hubieran hecho, producir tropas mágicas en masa en tan poco tiempo habría sido imposible. Cualesquiera que fueran los pensamientos que descansaban en el fondo de sus mentes, su dedicación había demostrado que eran aliados por el momento. Ahora bien, hermano. ¿Cómo va la entrega de ojivas Kenju? El trabajo avanza, pero quitar las barreras parece llevar tiempo. El rostro de Ren hizo una mueca desagradable. Las más de 6.400 ojivas Kenju selladas en la isla artificial de Senra estaban protegidas por barreras especiales y poderosas que era una molestia de levantar incluso para los ingenieros mágicos de Mar. Esta era la razón por la que habían transportado solo unas escasas 7 ojivas Kenju a la superficie. ¿Es así? Sin embargo, te pido que te apresures tanto como puedas. Si el suministro de ojivas Kenju se queda atrás, seré yo quien reciba una recompensa de esos dos. Ladley no perdió tiempo en andarse por las ramas. Lo sé, Ren asintió secamente en respuesta. Ren priorizaba la eficiencia y la racionalidad. Normalmente no apreciaba las payasadas de Ladley. Para ser franco, las encontraba claramente desagradables. Para los Deva, seres con vidas casi infinitas, el instinto de preservar la especie se había agotado. Naturalmente, esto significaba que tenían poco amor por las relaciones cercanas. Ren había designado a Ladley para un puesto crucial a pesar de todo esto porque poseía un gran talento. Si no, él nunca le habría entregado los derechos completos de mando de las fuerzas Mar en la superficie, hermana pequeña o no. Esta misma Ladley juntó las manos frente a sus senos como si acabara de recordar algo. Ahora que lo menciono, Eketsuki Kohou parece haber obtenido los Kenjus de The Blood. Los Kenjus de The Blood, dices. Ya veo, este es el trabajo de la sierva de sangre del primer progenitor. Una sola de las cejas de Ren se crispó. Recordó que San Alaska había estado presente en el lugar de la batalla decisiva entre Eketsuki Kohou y The Blood. Se sorprendió al saber que el objetivo de Sana era recuperar los Kenjus de The Blood,
pero estaba lejos de ser una hazaña imposible. Después de todo, los Kenjus oscuros de Deblood eran Kenjus especiales con propiedades idénticas a las del cuarto progenitor. El objetivo de Akatsuki Kohou es recuperar a Dodekatos, estoy segura. ¿Qué vas a hacer? Tiene los prototipos de los Kenjus estelares, además de que tiene a la sacerdotisa de Caín de su lado, por lo que serán un problema si los dejamos en paz. La sacerdotisa de Caín es una verdadera molestia, ¿no lo sabes? Ladley sonrió mientras hablaba, muy orgullosa de sí misma. Ren miró a su hermana pequeña con ojos sin emociones. No dejes que Akatsuki Kohou entre en Nod. Eso es todo. Para eso te di toda esa fuerza de combate. Ladley parecía perpleja, pero Ren la ignoró. Ladley infló sus mejillas e hizo un puchero. ¿Por qué no darle a Dodekatos? Es un chico joven, así que si le das la chica, creo que te dejará en paz. Probablemente. Desafortunadamente, no puedo hacer tal cosa. Átalo en la superficie hasta que termine aquí. Es una orden. Espera hermano. Ignorando los intentos de Ladley de discutir, Ren colgó de su lado. Akatsuki Kohou recuperando sus poderes vampíricos estaba fuera de las expectativas de Ren, pero no lo suficiente como para interferir con sus planes. No era una amenaza para Ren mientras permaneciera en la superficie. Aún así, sintió una preocupación, un desagrado que no podía expresar con palabras, casi como si algo le hiciera cosquillas en la parte posterior de la garganta. Akatsuki Kohou no era más que un simple humano, aunque temporal, una vez fue llamado el cuarto progenitor, y ahora tenía nuevos Kenjus en sus manos. Ren no pudo ocultar su consternación por este desagradable hecho. Parece que estás pasando por un momento difícil. Saria Ren. Ren dejó escapar una risa forzada, girándose lentamente para mirar la voz baja que se dirigía a él desde la distancia. De pie en la entrada de la estructura de lona había un hombre de gran estatura que llevaba una máscara de calavera de lagarto. No era un compañero de Eva, ni parecía tener ningún tipo de sociabilidad humana, por lo que se sintió un poco extraño que mostrara consideración por Ren. Kraid, mi amigo. ¿Cómo se siente estar de vuelta en Nod después de tanto tiempo? Se siente nostálgico. Pero no lo olvides. Aún tienes que cumplir el pacto entre nosotros. El dragón humanoide habló con voz monótona. Era ronco, dejando una parte de sus palabras difícil de entender, porque sus cuerdas vocales estaban hechas de manera diferente a las de un ser humano. Soy muy consciente, guardián del corredor. Pero debes entender. Dodekatos, no, la cuarta progenitora es quien tiene el poder de abrir puertas a Nod, y puertas desde Nod también. Ren habló con un tono tranquilo. Nod no estaba en el fin del mundo. Era la frontera que limitaba con otros mundos. A través de ese reino, era posible llegar a tierras lejanas que normalmente no tenían forma de alcanzar. La patria de los compañeros dragones de Kraid era una de esas tierras lejanas. Nod es el único corredor que conduce a Else, las tierras del este. Abrir la puerta de ese corredor requiere a Aurora Florestina, la cuarta progenitora. Si deseas regresar a tu tierra natal, primero debes recuperarla. ¿Dónde está Aurora Florestina? Los ojos del antiguo dragón Kraid brillaban detrás de su máscara. Ren levantó lentamente su rostro hacia arriba. Ella está en esta ciudad en ruinas. Es por eso que buscarla ha llevado tanto tiempo. El cielo. Ya veo. Glenda. No es así. Todo el cuerpo de Kraid emitió una sed de sangre que se asemejaba a una ola de calor mientras su carne se hinchaba, duplicando su tamaño. Ren volvió a mirar al robusto dragón humanoide. Las fuerzas especiales de Mar se dirigen ahora a recuperar a Aurora. Sin embargo, siempre puedes echarles una mano. Bien. Kraid se quitó violentamente la túnica que vestía. Su carne, completamente cubierta de escamas de color cobre, fue cambiando progresivamente a la forma de un enorme dragón. Ren entrecerró los ojos mientras observaba, deslumbrado por la vista de Kraid batiendo sus alas de color magma y navegando hacia los cielos. El amanecer en Nod siempre llegaba de repente. En algún momento, el cielo había comenzado a aclararse, y los rayos de luz que se filtraban desde la dirección del mar brillaban sobre el cielo. Estos abominables rayos solares. Ren prácticamente huyó, dirigiéndose hacia su espacio de descanso personal instalado en uno de los helicópteros de transporte. El sol de Nod era más tenue y más pequeño que el del mundo de la superficie, pero su brillo era letal para los Deva de todos modos. Ren se vería obligado a pasar su tiempo dentro de una estructura cerrada contra la luz del sol hasta que llegara la noche una vez más. Era como pasar tiempo dentro de una prisión a oscuras. Solo un poco más, asquerosos humanos, y el mundo será mío. En el lugar para dormir de Saria Ren se veía con una chica desnuda atada con cadenas. Ella era un sacrificio que le ofreció la población de una necrópolis, uno de los patéticos humanos criados artificialmente para servir como suministro de sangre, alimento para los Deva. Era una muñeca viviente sin libre albedrío. Ren mordió el cuello de la indefensa chica, bebiendo su plasma sanguíneo de sabor desagradable.
mientras soñaba con el instante en que subyugaría a los humanos, llorando y gimiendo de miedo, y humedeciendo su garganta con su sangre cálida y cruda. Parte 2. Hemos terminado nuestro análisis del anillo. Arashima Sami, una ingeniera mágica de Taisykyoku, regresó a la tienda con un anillo en una bolsa de vinilo. Estaban en la punta de la base de contenedores de Island East, en la isla Itogami. Un gran número de magos de ataque y guardias permanecieron reunidos ese día en el lugar donde los Kenjus de Eketsuki Kohou se habían enfurecido la noche anterior. Estaban observando la puerta que conducía a Nod que había aparecido en el cielo sobre la isla Itogami. Las sacerdotisas de 6 espadas de Taisykyoku y los magos de ataque de la organización Rey León se podían ver entre ese grupo. El anillo en sí está hecho de plata de ascló de alta pureza, pero contiene ligeras impurezas, materia orgánica procedente de la carne de un vampiro. Es imposible separarlos debido a la fuerza con la que están unidos al metal, o más concretamente, se han unido molecularmente para formar una especie de dispositivo mágico. Sami explicó esto en un tono más propio de un profesor elegante que de un ingeniero mágico. Competente. Kisaki Kiria miró a esta compañera suya con una expresión fría. Sami era una mujer hermosa, alegre y sociable, pero tenía el defecto de ser excesivamente rotunda y parlanchina cuando un tema despertaba su interés. ¿Tus conclusiones? Sami frunció los labios, haciendo un ligero puchero ante la franqueza de la pregunta de Kiria. Este es un objeto mágico que une espiritualmente a Eketsuki Kohou con otra persona. No tiene otro uso que ese, pero dicho de otra manera, el portador del anillo conectado a él de esta manera parecería capaz de recurrir a su energía demoníaca supuestamente inagotable como le plazca. Así que proporciona un estatus a la par con los siervos de sangre de los progenitores, G. Kiria interrumpió a Sami antes de que pudiera dar otra prolija explicación. Sí, dijo la sonrisa de Sami. Entonces, ¿qué vas a hacer, Kiria? ¿A qué te refieres? ¿Harás un pacto con él? ¿Yo? Convertirme en la sierva de Eketsuki Kohou. Kiria hizo una mueca. Al darse cuenta de que las magas de ataque de la organización Rey León sentadas en la mesa de al lado, Kirasaka Sayake, Aba Yuiri y Kabasio, estaban tratando desesperadamente de escuchar a escondidas, Kiria exhaló con molestia. Hablando con propiedad, el anillo que Kiria le había pedido a Sami que analizara era algo que había recibido de Imeraji Yukina de la organización Rey León. Kiria había sido candidata para ser una de los 12 siervas supuestamente requeridas para detener a Eketsuki Kohou. Sin embargo, Aiba Asahi había propuesto un cambio de planes en el último momento y, al final, Kiria no se había convertido en la sierva de Eketsuki Kohou. Eketsuki Kohou de alguna manera había recuperado el control sobre los Kenjus, y todo debería haber estado bien. Incluso Kiria no pudo ocultar su desconcierto al enfrentarse a un problema que creía que ya se había resuelto. Taisykyoku parece desearlo, ya que la fuerza del siervo de sangre de un vampiro progenitor es muy difícil de adquirir. Kiria, si realmente no quieres, no me importa hacerlo en tu lugar. ¿Hablas en serio, Sami? Sí. No me importa tener un marido más joven. Sami sonrió. Kiria no podía decir por su expresión cuán seriamente lo había dicho. Kiria torció los labios hoscamente y apoyó la mejilla en la palma de su mano, luego de lo cual sus ojos se encontraron con los de Sayake, observándola de soslayo. En ese instante, un brillo cruel emanó desde lo profundo de los ojos de Kiria. Espera, tienes razón, ser la sierva de Eketsuki Kohou no sería tan malo, en realidad. Kiria sintió deliberadamente de manera grandiosa mientras aceptaba el anillo de Sami. Claro, cuando lo pensaba con calma, la propuesta de Taisykyoku no era un trato injusto en absoluto. Convertirse en la sierva de Eketsuki Kohou significaba que tus habilidades de combate aumentarían a pasos agigantados, y además, ella no envejecería ni moriría. En ese caso, para Kiria debilitar las rodillas de Eketsuki Kohou y provocar acidez estomacal a las otras chicas era una opción mucho más divertida. Ja. Espera ahí, Kisaki Kiria. ¿Estás hablando en serio? Inevitablemente, Kirasaka Sayake desató quejas sobre Kiria mientras parecía que estaba aplastando algo con los dientes. Kiria puso una cara como si estuviera notando la presencia de Sayake por primera vez. Vaya, Kirasaka Sayake. ¿Estabas escuchando? Puedo escucharte, lo quiera o no. Apartando la silla de metal en la que estaba sentada, Sayake cerró la distancia con Kiria. Kiria la observó con calma mientras mostraba una mirada desconcertada. ¿Por qué estás tan nerviosa? Tenía la intención de convertirme en la sierva de Eketsuki Kohou desde el principio, ¿no es así? No lo dije ayer. Era una situación diferente en ese entonces.
Kohou ya no está loco, así que no hay necesidad de que te conviertas en su sierva de sangre. Si ese hombre está en su sano juicio o no, no es un problema para mí. Es un gran problema. La cara de Sayake estaba roja como una remolacha mientras refutaba. Kiria estaba conteniendo desesperadamente su risa, dejando que solo la más diminuta expresión sexy apareciera en su rostro. Sin embargo, no lo odio, a diferencia de alguien que odia a los hombres en general como tú. ¿Qué? Yo, particularmente, no me importa a Eketsuki Kohou. ¿Lo amas? Kiria arrinconó verbalmente a Sayake. Sayake se sobresaltó, todo su cuerpo se congeló de forma antinatural. Por supuesto que no. ¿Por qué querría a un hombre que acecha a mi Yukina? No, si lo dice de esa forma, es Imeraji Yukina quien lo acecha a él. Bueno, en el caso de Yuki, esa es su misión, así que... Al escuchar el intercambio entre Kiria y Sayake, Ikabasio y Abayuiri intervinieron con bromas extrañamente apropiadas. Sayake hizo callar a la pareja con una sola mirada. De todos modos, devuélvele ese anillo a la organización Rey León, Kisaki Kiria. Ni siquiera quieres ser sierva de Eketsuki Kohou, así que no tienes derecho a decir tal cosa. En todo caso, ¿no deberías ser tú quien renuncia al anillo? Eso va para ustedes dos también. Evadiendo a Sayake cuando trató de robar el anillo por la fuerza, Kiria se dirigió a las otras dos magas de ataque. Abayuiri estaba un poco nerviosa mientras negaba con la cabeza. Espera, nunca dijimos que no nos convertiríamos en sus siervas. ¿Verdad, Seo-chan? Ayer seguí la corriente en ese momento, pero cuando pensé con calma las cosas, llegué a la conclusión de que podría ser demasiado pronto para eso. Tal vez podríamos empezar yendo de compras cuando tenga tiempo libre y tomarnos de la mano y, no tiene que ser solo nosotros dos, puedes venir con nosotros, Yuiri. Por alguna razón, Ikabasio se había vuelto tímida y sonrojada mientras murmuraba en voz baja para sí misma. Ese Seo-chan. Sus delirios son bastante vívidos, ¿no es así? Yuiri y Kiria no pudieron ocultar cómo la repentina revelación de Seo de su lado femenino la sorprendió. Lo que sea, solo devuelve el anillo. Lo estoy confiscando. Sayake se enfureció en un intento por arrebatarle el anillo, pero al momento siguiente, Sami, jugando sola con su smartphone, dijo, «Oh, Dios mío», y frunció el ceño con sorpresa. Lo siento, Kiria. Desafortunadamente, debemos abandonar ese plan. Por favor, olvídalo todo. ¿Cuál es el significado de esto? Kiria volvió a mirar a Sami mientras una expresión grave se apoderaba de ella, mirando con vívido disgusto. No es que realmente quisiera ser la sierva de Eketsuki Kohou, pero se resistía ferozmente a la idea de simplemente olvidarlo. Así era como funcionaba la personalidad de Kiria. La situación parece haber cambiado, el gobierno de Japón acordó un alto el fuego con Mar. Sami, muy consciente de lo problemática que podía ser Kiria cuando quería, continuó con un tono de voz que transmitía que esa no era su idea. Tanto la organización Rey León como Taisykyoku eran agencias especiales que operaban bajo el gobierno japonés. Si el gobierno de Japón pusiera un alto el fuego con Mar, ninguna de ellas podría ponerle una mano encima. Por supuesto, eso hacía que cooperar con Kohou fuera un asunto difícil. Negociaciones de alto el fuego, porque de repente. Sayake comentó aturdida. Kiria dejó escapar un suspiro con una expresión cansada. Las ojivas Kenju son la razón, ¿no es así? Sí. Si las ojivas Kenju traídas de Not fueran disparadas contra la metrópolis de Tokio en el continente japonés, se estima que habría un máximo de 7.200.000 bajas. En la actualidad, solo los vampiros de clase progenitor pueden enfrentarse a las ojivas Kenju, pero no pueden proteger todas las regiones del mundo. Sami respondió con una mirada algo conflictuada. Yuiri y Seo parecían perplejas mientras intercambiaban miradas. ¿Y entonces? Debemos ser los perritos falderos de Mar. Esto va justo como quiere Saria Ren. Realmente no me importa esto. Kiria chasqueó la lengua con molestia. Las amenazas contra el gobierno japonés habían resultado en que Kiria y compañía no pudieran levantar la mano contra los terroristas, era un resultado que le resultaba difícil de aceptar. Su irritación la hizo querer arremeter contra alguien, pero Kiria se llevó una mano a la barbilla y se hundió en un pensamiento serio. Luego, un segundo después, las 4 magas de ataque presentes se pusieron de pie a la vez como si hubieran sido abofeteadas, cada una sacando su arma. Sami respondió solo un momento después. Sintieron que se acercaba un poder increíblemente fuerte,
un poder extraño que difería de los poderes demoníacos y espirituales conocidos por Kiria y el resto. Este poder rivalizaba con el de un vampiro progenitor. ¿Qué es esta presión? ¿De dónde viene? Kiria perfeccionó su conciencia y buscó la fuente de este poder, pero el poder era demasiado fuerte para que ella identificara su fuente. Su abrumadora presencia parecía cubrir la totalidad del suelo a sus pies, algo que dejó a las magas de ataque de la organización Rey León igual de perplejas. El suelo en el centro de la tienda en la que se encontraban Kiria y las demás estaba siendo invadido por una sombra de color acero que se asemejaba a un espejo. Fueron golpeadas por una sensación poderosa y desagradable, como un precursor de ser atrapados en un teletransporte a gran escala. El suelo invadido por la sombra se balanceó ferozmente, y una enorme bestia demoníaca flotó allí. Era un hermoso dragón cubierto de escamas y una melena color acero. ¡Da! El dragón de color acero que emergió de la sombra emitió un rugido agudo. Atrapadas por el viento, que soplaba alrededor de su enorme cuerpo, Kiria y las demás salieron volando de la tienda. Un dragón. Kiria se congeló en estado de shock por un breve momento. Girando su lanza bifurcada de color plomo, Kiria adoptó una postura de ataque. Las sacerdotisas de 6 espadas de Taisykyoku eran expertas en el combate contra bestias demoníacas. Podía pensar en cualquier cantidad de rituales efectivos incluso contra un dragón de más de 10 metros de largo. Respondiendo a la energía ritual que Kiria envió, su lanza bifurcada emitió un brillo apagado. Activando su ritual de corte pseudoespacial, se preparó para cortar la garganta del dragón, pero alguien de repente se interpuso en el camino antes de que Kiria pudiera lanzar su ataque. Espere, Kisaki-san. Ella es. Aba Yuiri de la organización Rey León se paró frente a Kiria. La aparición de un intruso inesperado ralentizó ligeramente el ataque de Kiria. Durante ese tiempo, el dragón color acero cambió de forma, pasando de ser un enorme dragón a una niña humana, una niña pequeña con cabello color acero. Glenda, ¿dónde has estado todo este tiempo? Bajando su arco recurvo levantado, Ikabasio corrió hacia la chica. Sayake y Kiria miraron confundidas las acciones de Sio y Yuiri. Habían oído hablar del dragón de origen desconocido llamado Glenda, pero no pudieron ocultar su sorpresa al verla en carne y hueso. El hecho de que pudiera usar teletransportación también era una novedad para ellas. Yuiri. Sio. Vengan. Vengan a salvar a Aurora-chan. Ahora que estaba en forma humana, Glenda suplicó a Yuiri y Sio con una voz tan joven como su apariencia. ¿Qué quiere decir ella?, se preguntaron perplejas Kiria y Sayake, pero Yuiri inmediatamente se dio cuenta de lo que quería decir. ¿Aurora-chan? ¿Te refieres a Aurora Florestina? Da. Nos estás diciendo que vayamos contigo, pero, ¿cómo? Sio miró hacia arriba mientras planteaba la pregunta. Aurora Florestina, la nueva cuarta progenitora, probablemente estaba en Nod en ese mismo momento. Llegar a Nod significaba atravesar la puerta en el cielo sobre la isla Itogami, pero esa puerta se abría solo de noche. Glenda, sin embargo, parecía impaciente, envolviendo sus brazos alrededor de las reacias Yuiri y Sio mientras se transformaba en un enorme dragón una vez más. ¡Da! Espera aún. Glenda. Yuiri y Sio aullaron cuando el dragón de acero las puso sobre su espalda y miró al suelo. En ese instante, una gran oscilación similar a una onda se produjo en el suelo sobre el que se encontraban Kiria y Sayake. Una sombra plateada como una superficie acuosa se extendió más lejos. Las puntas de los dedos de los pies de Sayake se hundieron en el suelo. La sombra que cubría el suelo bajo los pies de Kiria servía como una puerta que conectaba con Nod. La puerta de Nod. No me digas que este dragón puede. Atrayendo a la sacudida Kiria a la mezcla, el enorme dragón voló directamente hacia la sombra acerada. Los rostros de Yuiri y Sio estaban congelados mientras se hundían progresivamente en la sombra y desaparecían de la vista. Finalmente, la cola del dragón fue engullida y la sombra acerada desapareció. Las únicas cosas que quedaron fueron las sillas de metal, las mesas de trabajo y los restos de una tienda de campaña esparcidos por todas partes, así como Sayake y Sami, de pie, rígidas y estupefactas. «Diablos, ¿qué demonios está pasando?» Ikaba. Aba. Kisaki Kiria. Sayake cayó en un ataque de pánico, dejando caer su larga espada plateada al suelo mientras gritaba, pero no hubo respuesta. Al darse cuenta de que algo había sucedido, los miembros de la guardia de la isla se estaban reuniendo, pero ni una sola alma entendió realmente lo que acababa de suceder. Esto es bastante irritante. En medio del alboroto que los rodeaba causado por esa abrupta extrañeza, la expresión de Sami no
Cambió cuando comenzó a pensar en el informe que enviaría al cuartel general. El sol poniente comenzaba a pintar el cielo occidental con un brillo dorado. Parte 3. El Hospital Mágico General de la ciudad Itogami era una agencia médica especializada en demonios supervisada directamente por la corporación administrativa. El ala médica estaba cerca del centro de la isla Itogami, lo que le otorgaba una gran vista del otro lado del canal del vestíbulo de la Keystone Gate que Aladar había destruido con su Kenju. La fortaleza esférica gigante que flotaba en el cielo también era muy visible. Ese bastardo realmente montó un espectáculo. Strade, criminal mágico en libertad condicional, contemplaba la triste escena de la Keystone Gate desde la ventana de su habitación de pacientes con una sonrisa sádica en su rostro. El joven tenía una mirada cruda en su rostro que recordaba a un miembro de una pandilla callejera. Gracias a que estaba herido en todo su cuerpo, su aspecto no parecía muy imponente en este momento. La noche anterior, había desafiado a Saria Wren a combatir, solo para sufrir heridas críticas, casi fatales. Esa necrópolis es el castillo Kalenaren de la familia Wren. Maldita sea todo. Las mejillas de Strade se torcieron mientras miraba la fortaleza flotando en el aire. La flagrante suciedad de su lengua era tal como se rumoreaba, pero no se sentía tan aterrador ya que parecía un niño que hacía pucheros. Necrópolis. Asahi repitió como un loro el término desconocido. Había venido a visitar a Strade, un compañero de Eva, para obtener información sobre Ladley Wren. Los castillos donde la realeza Deva y los nobles tienen corte. Según la leyenda, son ciudades fantasma que deambulan por las fronteras entre el mundo real y otro, creo. Los Deva que quedaron en la superficie durante la gran purificación sueñan por la eternidad dentro de las necrópolis, esperando su momento hasta su eventual regreso. Yase Motoki, acompañando a Asahi, explicó en un tono demasiado dramático, pero no hay nada tan alto y poderoso como eso. Son solo mansiones monstruosas de vejestorios inútiles que se niegan a morir. K.I.H. escupió Strade mientras hablaba. Por derecho, era un criminal diabólico que debería haber sido encerrado dentro de la barrera penitenciaria, pero contrariamente a las expectativas, cooperaba con Asahi y Yase. Probablemente estaba desesperado por cualquier visitante con el que pudiera hablar. Estaba atado a su cama, incapaz de mover un músculo, y el otro ocupante de la habitación, Brut Tumblegraph, era un hombre de muy pocas palabras, aparentemente dejando a Strade completamente aburrido. «Caramba, ¿no son esos tus amigos?», Asahi preguntó con un tono sospechoso. Strade y los hermanos Wren se autoproclamaban Deva. Asahi y Yase no sabían cómo distinguirlos. Por su parte, el rostro de Strade de repente se puso rojo de indignación. ¿Quién es amigo de quién, idiota estúpida? Te mataré, sacerdotisa de Caín o no. Maldita sea, eso duele. Mis heridas duelen. Los pacientes gravemente heridos no deberían emocionarse tanto. Asahi dirigió una mirada de lástima a Strade mientras se revolcaba en la cama. Oh, lástima, imbécil de mierda. Miren, después de la gran purificación, los orgullosos Deva, como yo, cortaron todos los lazos con el mundo humano y crearon una civilización espiritual altamente desarrollada en una meseta aislada en América del Sur, a diferencia de ustedes, monos. Y eso fue hace miles de años. Civilización espiritual altamente desarrollada. ¿Tienes un problema con eso? La expresión dudosa que apareció en el rostro de Asahi hizo que Strade gritara furiosamente con los ojos llorosos. Pues bien. Asahi lo instó a continuar. Los puños de Strade temblaron por la evidente irritación. La gente de mierda que queda en las necrópolis son como cadáveres vivientes que no han dado un paso adelante en miles de años. Piensan que todo lo que no envejece ni muere es grandioso y se quedan encerrados en sus tumbas voladoras, obsesionados con su patética autoridad y tratando de recuperar su gloria pasada. Así que no te atrevas a juntarme con esos idiotas más allá de la salvación, idiota. Bueno, ahora entiendo la esencia de esto. Es así. Agotado por su propia ira, Strade se dejó caer en la cama, cerró los ojos y se tomó unos minutos para poner en orden su respiración. Entonces, ¿quieres conocer las debilidades de las necrópolis? ¿No viniste hasta aquí para hablar conmigo para que te lo dijera? Oye, si no quieres escucharlo, por mí está bien. Espera, Strade, cuéntame sobre eso. ¿Cierto? ¿Quieres comer un poco de gelatina? Asahi tomó una taza de gelatina que estaba sobre la mesa y la colgó frente al joven Deva. Por un momento, Strade miró a Asahi en estado de shock. No, no quiero. ¿Y esa es mi comida sobrante del hospital? ¿No es así? ¿No la quieres?
¿Puedo tenerla, entonces? ¿Qué? ¿Te la vas a comer? Me gusta esta marca de gelatina. Lo servían mucho en la cafetería de la escuela primaria hace mucho tiempo. Asahi explicó alegremente mientras comenzaba a cavar en la gelatina. Strade la miró de forma exasperada por un tiempo, finalmente suspirando con aire despreocupado. Primero, es así. Los ataques físicos no funcionan contra una necrópolis. Es como dijo él, pelos de punta, antes, incluso si aparece una necrópolis en el mundo real, la mitad de su existencia aún está en otra dimensión. No importa cuán llamativos sean los ataques que envíes desde este lado, no pasarán a través de la pared del otro mundo. Ya veo, así que están construidas con un hechizo de aislamiento al vacío. No tengo idea de qué diablos es eso. Ya sea apropiado o no, el ejemplo de Asahi fue tan difícil de entender que dejó a Strade respondiendo con molestia. Si los ataques no pasan desde el exterior, funcionarían los ataques desde el interior. Ya se inquirió en un tono sobrio. Entre los Kenjus que servían a Eketsuki Kohou había un dragón de 2 cabezas, un Dimension Eater que podía infligir daño independientemente de las paredes dimensionales. Los efectos en el espacio circundante serían demasiado grandes para dejar que se abriera paso a través de toda una necrópolis, pero podría ser viable si no pudieran abrir más que una brecha para invadir las entrañas de la necrópolis. Strade hizo mientras pensaba en ello. Bueno, supongo que sí. Sin embargo, no he oído hablar de nadie que haya entrado en una necrópolis y haya vuelto con vida. ¿Por qué no? Los bastardos de mierda que viven en esas necrópolis se han escondido en esos castillos estrechos durante miles de años. Sus criados tienen algunas defensas bastante mejoradas para esos castillos. Es una forma de matar el tiempo. Murmurando esas palabras, Strade bajó la mirada como si soportara un recuerdo que lo atormentaba nuevamente. También consiguieron la mayor parte del grupo de mi pueblo. Ese tipo, ese bastardo de Saria Ren, nos atrajo a su castillo a propósito para poder divertirse con nosotros. Estaba mirando mientras mis amigos morían. Eso es. La expresión de Yase se volvió más grave mientras se hundía en el silencio. Sintió que finalmente entendía por qué Strade odiaba a Ren a pesar de que ambos eran Deva. Aparentemente, la única razón por la que había sido capturado como un criminal era porque los civiles comunes habían sido atrapados en sus repetidos ataques a mar con el propósito de derrotar a Ren. Ese daño colateral no se podía deshacer, pero ya se podía empatizar con él hasta cierto punto. ¿Qué le pasó a ese dragón? Brut Dumblegraf, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, habló desde la cama contigua a través de la fina cortina que lo separaba. ¿Te refieres al dragón llamado Kraid? Ya se recordó el dragón de color cobre que había encontrado en el distrito de almacenes en Island East. Habían pensado que era miembro de la Orden del Fin, pero el dragón era en realidad un CEO conspirador de Saria Ren. Estoy bastante seguro de que ese dragón fue a Not junto con Saria Ren. Asahi respondió tranquilamente a la pregunta de Dumblegraf. Al escuchar esto, el cazador de dragones se quedó en silencio al otro lado de la cortina. Había perdido su batalla con Kraid y no había podido evitar que el dragón de llamas cruzara hacia Nod. Al parecer se sintió responsable por el resultado. Oye, tú, eres un cazador de dragones, un Georges, ¿verdad? ¿Por qué tienes tanto odio por los dragones? Asahi siguió, debido a que su interés había despertado. Ella pensó que él podría ignorarla, pero Dumblegraf fue inesperadamente abierto al respecto. No hay razón. Soy un Georges construido por la Iglesia para ese propósito. Aún así, tiene que haber circunstancias atenuantes. ¿Para qué hizo la Iglesia de Europa Occidental a los Georges? Porque los dragones son invasores, o eso me dijeron. Después de una pausa silenciosa, Dumblegraf habló en voz baja. Asahi entrecerró los ojos con una mirada dudosa. Invasores. Los dragones de este planeta son exploradores, por lo tanto, los matamos antes de que puedan llevar información a los de su especie. ¿Exploradores? ¿Como tropas de reconocimiento? Entonces vinieron como espías, pero ¿de dónde? La explicación de Dumblegraf carecía tanto de palabras que ya se sintió una fuerte sensación de desconcierto. En la actualidad, era imposible para Yase juzgar si estaba diciendo la verdad o simplemente un falso dogma que se le había transmitido hace mucho tiempo. Por alguna razón, Asahi asintió fácilmente. Ya veo. Eso tiene sentido. Asahi, cree su historia. Ya se presionó el punto con su amiga de la infancia en voz baja. Asahi parecía apática mientras hablaba. No por completo, pero para mí, no parece que esté mintiendo. Bueno, concuerdo contigo allí, pero... De cualquier manera,
estamos poniendo las contramedidas del dragón en un segundo plano. Primero tenemos que hacer algo con estas necrópolis. Supongo que tienes razón. De lo contrario, no podremos enviar a Kohou a Nod. No le sentó bien a Yase, aunque no tuvo más remedio que aceptar que Asahi tenía razón. La frente de Yase se arrugó mientras suspiraba profundamente. De cualquier manera, habían obtenido la información que necesitaban. Parecía que no había razón para permanecer en esa habitación de hospital por más tiempo. Yase y Asahi asintieron el uno al otro, a punto de salir por la puerta prácticamente al mismo tiempo. Fue entonces cuando Strade abrió la boca una vez más. Espera, sacerdotisa de Caín. Te refieres al cuarto progenitor. Eketsuki Kohou, ¿verdad? Dile algo. A ese idiota de mi parte. Decirle algo a Kohou. Asahi se quedó inmóvil y miró hacia atrás. Strade asintió con una mirada malhumorada en su rostro. Sí. Es patético, pero estoy atrapado en esta cama, así que dile que mate a ese bastardo de Saria Ren por mí, ¿podrías, por favor? Asahi levantó las cejas, algo sorprendida al ver a Strade inclinar la cabeza con reverencia. Entonces una poderosa sonrisa se apoderó de ella. Bueno. Incluso si no lo mata, seguramente le dará una paliza. Haré que Kohou asuma la responsabilidad. Funciona para mí. Strade murmuró satisfecho y cerró los ojos. Dándole la espalda, Asahi y Yase salieron de la habitación del hospital. ¿Estás segura de que deberías estar haciendo una promesa como esa? Medio matando a Saria Ren. Si supiera que estamos en negociaciones para vender la isla Itogami a Mar, no se volvería loco por completo. Yase le preguntó esto a Asahi mientras caminaban por un lúgubre corredor de hospital. Asahi asintió sin ningún cambio de expresión. Supongo que sí. Incluso tú lo supones. Está bien, sin embargo. Eso no va a pasar. Asahi mostró una gran sonrisa. El comportamiento de Asahi dejó perplejo a Yase. ¿Cómo puedes estar tan segura? Mar, o más bien Ladli Ren tiene un gran malentendido sobre una cosa. ¿Malentendido? Sí. Ella piensa que Kohou es alguien que se moverá luego de sopesar los pros y los contras en las negociaciones de compra. En el instante en que pronunció el nombre de Kohou, el rostro sonriente de Asahi fue envuelto por un brillo radiante y vibrante. De alguna manera, el tono de las palabras que pronunció sonaba cariñoso y orgulloso. Se necesita un completo idiota inmune a ese tipo de lógica para gobernar esta isla. Parte 4. El lugar que una vez había sido el vestíbulo de la Keystone Gate parecía el lugar del impacto de un enorme meteorito. Había una gran pila de escombros de unos 20 metros de diámetro y polvo flotando en el aire encima de eso. Yuma. Notando a la chica de pie en medio de ese polvo, Kohou pronunció su nombre. La chica que vestía una parque deportiva sobre su físico alto y delgado, Tokoyoshi Yuma, agitó una mano cuando vio que Kohou y Yukina se acercaban, pareciendo felices por alguna razón. Hola, Kohou. Y Meraji también. Ustedes dos corrieron terriblemente rápido. ¿Qué diablos es todo esto? ¡Qué desastre! ¿Qué pasó? Kohou y Yukina hablaron mientras examinaban el lamentable estado del vestíbulo una vez más. Ambos habían regresado a su hotel después de terminar su reunión con Ladli Ren unos 20 minutos antes. Inmediatamente después, sintieron que cantidades increíbles de energía demoníaca arrojada cerca, destruyendo el techo de la estructura. Estructura. Además de eso, un castillo esférico de origen desconocido había aparecido en el cielo sobre la Keystone Gate. Gracias a eso, Kohou y Yukina quedaron muy confundidos, por lo que llegaron al vestíbulo, ahora reducido a un epicentro, para averiguar cuál era la situación. Ladli Ren. Yuma miró a la pareja rígidamente parada con una pequeña y tensa sonrisa. Ella estaba trabajando como asistente de Minamiya Natsuki en la sección de magos de ataque, por lo que tenía que tener más información que Kohou y Yukina por lo menos. Los caballeros imperiales del Imperio Warlord intentaron detener a Ladli Ren. Hay órdenes de aprehensión internacional para todos los empleados del mar como sospechosos de terrorismo, ¿ves? Así que los chicos de Ki llevaron a la chica Piruleta a dar un paseo. Kohou cuestionó sorprendido. Si Ladli hubiera sido capturada por el Imperio Warlord, Kohou y su lado no podrían negociar con ella de ninguna manera. Yuma, sin embargo, parpadeó con un desconcierto menor. ¿Chica Piruleta? Ah, no, Ladli Ren volvió a casa sin daño alguno, al menos para ella. Al menos para ella. ¿Qué significa eso? Ambos se preguntaron mientras inclinaban sus cabezas juntos. Fue entonces cuando escucharon una voz familiar y aguda al otro lado de esa pila de escombros. Allá. Piloto de tanques, debajo. Quita este pilar del camino. En efecto. Entendido. Agárrense.
Con el estruendoso gemido de un motor, un tanque robot carmesí recogió un estúpidamente enorme trozo de concreto y lo arrojó violentamente a un lado. Era el flamante biplaza que Lidiane Didier había bautizado como Moumiji. Guiando ese tanque estaba la Succubus más poderosa del mundo, Iguchi Yume, Lilith, también conocida como la bruja de la noche. Las chicas, que se hospedaban en el mismo hotel en el que estaba Kohou, aparentemente corrieron directamente al lugar del colapso para comenzar las operaciones de rescate de las víctimas atrapadas en el incidente. Yume, con sus poderosas habilidades mentales, estaba bien preparada para buscar sobrevivientes enterrados bajo los escombros, y el tanque de Lidiane, mucho más móvil que la maquinaria pesada, realmente brillaba en un lugar de desastre como este. Kohou no tenía prisa por admitirlo, pero las dos estudiantes de primaria eran mucho más útiles aquí que un vampiro de primera clase como él. Los miembros de la guardia de la isla finalmente reunidos en la escena observaron, tranquilizados por el trabajo confiable de las niñas. Kohou y Yukina contuvieron el aliento cuando se dieron cuenta de lo que el tanque de Lidiane estaba sacando de entre los escombros. Eran estatuas relucientes color vermellón con superficies brillantes. Eran dos. Las estatuas transparentes de bellas formas que parecían rubíes parecían terriblemente familiares. Aladar. Sana-san. Ambos exclamaron simultáneamente. Las estatuas vermellón que emergían del interior de los escombros estaban perfectamente modeladas según Aladar y Sana. Sus alturas, figuras e incluso expresiones eran vivas imágenes de las versiones en vivo. Esto es petrificación, no, joyificación. Yukina murmuró mientras tocaba las estatuas que habían sido desenterradas. ¿Joyificación? Espera, transmutación. El rostro de Kohou se puso rígido mientras exclamaba. La transmutación era una técnica alquímica de nivel maestro, una de las pocas formas de anular por completo a un vampiro inmortal. En lugar de destruir la carne, se transformaba en materia inorgánica, sellando las funciones vitales de un vampiro e impidiendo toda regeneración. Kohou había pasado por lo mismo cuando luchó contra Wiseman's Blood. De todos modos, transmutar a un vampiro con una poderosa resistencia a la magia era una hazaña difícil incluso para los mejores alquimistas. Aparte de un monstruo del nivel de Wiseman's Blood, debería haber sido imposible. Esto es obra de Ladli Ren. Justo cuando Kohou se preguntaba quién podría haber hecho esto, Yuma lo dijo. Ella derrotó a Aladar y Sana. Por sí misma. Kohou miró a Yuma en estado de shock. Incluso si no era tan joven como parecía, Ladli Ren era una mujer esbelta y encantadora. Incluso si pudiera enfrentarse a demonios normales y magos de ataque, él no había pensado que ella fuera capaz de hacer lo mismo contra Aladar y Sana. Sin embargo, Yuma negó con la cabeza con una mirada ligeramente conflictuada en su rostro. Ella no solo puso a esos dos fuera de acción. Simplemente llevé al hospital a los 4 subordinados que el presidente Aladar trajo con él. Todos ellos eran vampiros de la vieja guardia, pero pasarán 3 días antes de que alguno de ellos pueda volver a moverse. Los vampiros más débiles podrían haber sido completamente aniquilados. Así que la chica piruleta hizo todo esto. La expresión de Kohou se hizo aún más grave. Yukina también se quedó sin palabras. Yukina en realidad había luchado contra Sana, por lo que sabía cuán fuerte era la mujer. La noticia de su derrota tuvo que dejar a Yukina sintiéndose incrédula, pero ella y Aladar estaban allí, convertidos en gemas para que todos los vieran. El hecho de que ninguno de los cuerpos tuviera ni un rasguño después de haber sido enterrado entre los escombros significaba que eran tan duros como las piedras preciosas reales. Provocar una transmutación tan completa requería una magia aterradoramente alta, lo que hacía que levantar el hechizo fuera aún más difícil. Por lo menos, el mismo Kohou no tenía ni idea de cómo podrían regresar a sus estados originales. Ya veo. Emplearon la misma tecnología utilizada para construir las ojivas Kenju, supongo. Si los Kenjus de clase progenitor pueden ser sellados, neutralizar a los vampiros de clase noble y a la sierva de sangre de un progenitor no es imposible. Kohou aún estaba perdido ante la vista de Aladar y Sana enjollados cuando una voz elegante y risueña de repente saludó sus oídos. Cuando miró a su alrededor con sorpresa, Kohou se encontró con una hermosa mujer de ojos azules y cabello plateado, la princesa del reino de Aldeguir, en el norte de Europa, elogiada como la segunda venida de Fraye. La Folia. Parece que has recuperado tu poder, Kohou. Estoy bastante aliviada. Entrecerrando sus profundos ojos azules, la Folia Riabein sonrió encantadoramente. Sabía que la princesa, al darse cuenta del peligro en el que Kohou y los demás habían caído, había venido corriendo desde Aldeguir. Kohou más o menos pensó que había venido a encontrarse con él. De todos modos, la repentina aparición de la princesa dejó a Kohou conmocionado y con las mejillas crispadas. Tenía dificultades para lidiar con la princesa, una de las principales estrategas del mundo. Aún así, el hecho era que, sin su ayuda, nunca hubieran podido lidiar con los Kenjus oscuros que hacían que Kohou se volviera loco. Por supuesto que se sintió agradecido. Escuché que tú y tu gente hicieron mucho para ayudarme. Te lo agradezco. Kohou recuperó sus sentidos y transmitió su agradecimiento a la Folia.
La princesa de cabello plateado sacudió la cabeza con sorpresa fingida y exagerada. Vaya, no necesitas agradecerme. Estaba en deuda contigo por el disturbio en Aldeguir, y es natural que una esposa ayude a un esposo en apuros. No es así, Yukina. Ese sí, así es, aunque Akatsuki-senpai no es tu marido en lo que respecta a la sociedad. A pesar de estar un poco abrumada por la fuerza de la princesa, Yukina se las arregló para hacer esa afirmación. La Folia dejó pasar la refutación de Yukina como si nunca la hubiera escuchado. Además, en lo que se refiere a salvar a Kanen, creo que soy yo quien debería agradecerte, Kohou. Ah, bueno, eso fue un poco mi culpa para empezar. Kohou estaba tocando con una mano la parte de atrás de su cabeza mientras hablaba cuando una expresión cautelosa se apoderó de él. La Folia casualmente había señalado el hecho de que Kohou había bebido la sangre de Kanen para evitar que Kanen se angelificara. Espera un segundo. ¿Por qué incluso la Folia sabe sobre mí y Kanase? Después de todo, este era un asunto de vida o muerte para un miembro de nuestra familia real. La Folia dijo estas palabras con calma mientras sacaba una foto plastificada tomada a escondidas. Mostraba el momento decisivo cuando Kohou mordió el cuello de Kanen. Alguien nos sacó una foto a escondidas. Espera, entonces Justina-san no estaba al lado de Kanase en ese momento porque. Dije bueno, me pregunto. La Folia mostró juguetonamente la lengua mientras se andaba por las ramas. Kohou suspiró con una expresión severa en su rostro. Por alguna razón, tenía la sensación de que la foto encubierta que le había entregado a Yukina estaba empeorando su estado de ánimo cuanto más la miraba. Era peligroso dejar que la Folia siguiera marcando el ritmo. Juzgando esto, Kohou forzó un cambio de tema. Más importante aún, ¿estás bien, la Folia? Si Kanase pudiera angelificarse por el uso excesivo de la energía espiritual, no te sucederá lo mismo a ti. O, si estás tan preocupado por mi condición física, quizás deberías hacer lo que le hiciste a Kanen. ¿Conmigo? Aquí y ahora. Los ojos de la Folia brillaron mientras miraba a Kohou. Su inesperada propuesta hizo que los ojos de Kohou se hincharan mientras miraba alrededor del área. Ahora mismo. Aquí. Eso es un poco. Dije entonces con toda prisa. No, eso es demasiada prisa. Ven, Yukina. Por favor, dame mi anillo. Yukina, desconcertada por el repentino llamado de su nombre, levantó una voz despistada. La Folia sonrió y miró a Yukina como para probarla. Aún te quedan anillos de los que recibiste de San Alaska, ¿no es así? Bueno, sí. Yukina sacó un anillo de plata del bolsillo de su uniforme. El anillo del pacto sellaba una porción del cuerpo de Kohou dentro, un catalizador para producir un ciervo de sangre ficticio. Yo también gasté energía espiritual más allá de mis límites para sellar a los salvajes Kenjus oscuros. Si es una contramedida contra la angelificación, creo que eso me califica para ser la sierva de Kohou tanto como tú y Kanen, ¿no es así? Eso, puede ser. Las palabras de Yukina se desvanecieron vagamente. Su expresión les dijo que realmente no sabía si era bueno darle ese anillo a la Folia. En ese momento, la Folia dejó escapar un pequeño gemido, perdiendo el equilibrio como si estuviera mareada. La Folia. Yukina instantáneamente extendió su mano para sostener a la tambaleante princesa. Deslizándose. Justo más allá del flanco de Yukina, la Folia giró para mirarla de nuevo. Los dedos de la princesa agarraban el anillo plateado. Lo había arrancado del interior de la mano de Yukina en el momento en que se cruzaron. Ya veo. Así que este es un anillo de pacto. Sé cuándo tú. La forma sugerente en que la Folia levantó el anillo hizo que Yukina mirara con una expresión de asombro. La princesa rápidamente puso el anillo robado en su dedo anular izquierdo. San Alaska proporcionó 11 anillos en total. De estos, las magas de ataque de la organización Rey León y Taisiki-Oku han tomado 4. La UNAI de la familia Castilla tomó uno para poner fin a la guerra electoral. Karen ha usado uno para detener su angelificación. Ahora que he tomado esto dejaría 4. No, eso deja 3. Tomaré el mío ahora mismo. Mientras Yukina estaba distraída, una pequeña mano salió de un punto ciego y le arrebató otro anillo. De la mano. Una sonrisa de alivio se apoderó de la pequeña estudiante de primaria que llevaba una boina. Ahora que había obtenido su propio anillo. Yume-chan. Pero eso es. Entiendo. Esto es solo un adelanto. Adelanto. Sí. Solo mira. En otros 3 años, podré ser acaramelada con Kohou-san tanto como Yukina-san y todas las demás. Espera un momento. No soy acaramelada con Akatsuki-senpai. Yukina estaba tratando desesperadamente de negarlo, pero Kohou estaba pensando, ese no es el problema aquí, shish. Por su parte, la Folia lanzó una mirada a la alumna de primaria como si fueran poderosos enemigos en pie de igualdad. Iguchi Yume, también conocida como Lilith, la Sakiebes más poderosa del mundo, ¿sí? Como seré la legítima esposa de Kohou, no puedo dejar que te desperdicies con él. Princesa la Folia de Aldeguir, estoy sorprendida, eres tan bonita como dicen los rumores.
Sin embargo, algún día te arrebataré el trono de esposa legítima. ¿Por qué se da por sentado que la Folia es su esposa legítima? Yukina murmuró en voz baja para que ni Yume ni la Folia pudieran escucharla. Fue entonces cuando una chica alta y esbelta apareció justo detrás de Yukina sin la menor advertencia. Si tienes uno de repuesto, supongo que tomaré uno para mí. Yuma-san, tú también. Espera eso. Devuélveme eso. Con un lanzamiento ligero, Yuma se llevó un tercer anillo. Al darse cuenta de esto, Yukina trató de recuperarlo rápidamente, pero la diferencia de altura entre las dos significaba que Yuma podía levantar las manos demasiado alto para que Yukina las alcanzara. Devolverlo. No puedo cumplir con tu pedido. Hablando con propiedad, estos son para que Kohou los entregue, no tú, no es así, Kohou. La Folia criticó las palabras de Yukina con un tenor tranquilo. La princesa de corazón negro estaba en su elemento cuando se trataba de negociaciones como esta. Bueno, se siente así ahora que lo mencionas. Kohou reconoció vacilante lo que estaba diciendo la Folia. Sí, San Alaska le había entregado directamente los anillos a Yukina, pero eso fue porque Kohou había caído inconsciente porque Sana le había hecho un agujero en el pecho. En circunstancias normales, Kohou debería haber sostenido los anillos ya que los pactos estaban haciendo con él. Yu. Expuesta no solo a la mirada de objeción de la Folia, sino también a la de Yume y Yuma, Yukina le entregó a regañadientes el último anillo a Kohou. Kohou suspiró con cansancio antes de simplemente guardar la cosa en su bolsillo. Entonces, ¿qué pasa con los actos vampíricos? Los hacemos aquí y ahora. Observando el curso de los acontecimientos con visible satisfacción, la Folia miró a Kohou y planteó su pregunta. Kohou se distanció reactivamente de la princesa. ¿En una situación como esta? Es imposible para mí. No necesitas preocuparte por que otros vean, eso bien podría ser excitante, y el hecho de que no puedo decir cuando estás bromeando realmente me está asustando. Bueno, dejémoslo en recibir el anillo por el momento. Fue la pequeña risa que escapó de los labios de la Folia mientras se encogía de hombros con gracia. No tienes que preocuparte por mi condición física. A diferencia de Kanen, no empleé mi hechizo solo con mi carne. Los hechizos a gran escala empleados por la familia real de Aldeguir están diseñados para usarse con el apoyo de un reactor espiritual como premisa. Así que Kanase se esforzó demasiado al enfrentarse a un Kenju por sí misma, Lo entiendo, dijo Kohou, aceptando la explicación de la Folia. Sí, dijo la sonrisa de la princesa. Supongo que lo hizo. De hecho, pudo ser el poder del amor. Amor, ella es amable con todos, ¿verdad? Supongo que podemos dejarlo así. Por una vez, la Folia murmuró en un tono de voz ligeramente exasperado. Luego desvió su mirada hacia Aladar y Sana enjollados una vez más. Más importante aún, el problema inmediato es qué hacer con ellos. Imeraji, no puedes usar tu lanza para levantar la joya. Kohou de repente pensó en algo y le preguntó a Yukina. Yukina se hundió en sus pensamientos con una mirada seria en su rostro. Creo que es posible. Sekkarou no puede revertir la petrificación normal, pero su estado actual parece ser un tipo de sellado, así que, sí, pero probablemente deberías pasar de eso. Yuma interrumpió a Yukina a mitad de la oración. Kohou miró a Yuma con un poco de sorpresa. ¿Por qué? La lanza de Imeraji podría ser capaz de neutralizar la energía mágica, pero el impacto de destruir el sello con la fuerza bruta desde el exterior podría destrozar las células de las personas en el interior. Sí. Vas a levantarlo, es mejor que te tomes tu tiempo y lo hagas despacio. Así que es como descongelar comida congelada, entonces. Kohou emitió una comparación que sonaba tonta, pero incluso él podía entender cómo cuanto más poderosa era la magia, mayor era la reacción al levantarla. Además, el ataque de Sekkarou infligiría daño al presidente Aladar para empezar, así que... La explicación que sonaba a disculpa de Yukina hizo que Kohou retrocediera. El efecto de oscilación de ondas divinas emitido por su lanza neutralizaba la energía demoníaca, lo que le permitió infligir daño letal a los vampiros. Sin duda, es más seguro devolverlos al Imperio Warlord sin ninguna intervención excesiva, aunque en ese caso, la posición del presidente Aladar podría verse algo perjudicada. La Folia habló en un tono pensativo. Si la noticia de que Aladar, temido como un vampiro de destreza marcial, fue neutralizado por una pequeña chica Deva se extendiera por su tierra natal, probablemente sería una mancha humillante en su reputación. Perder solo su estatus como presidente del Parlamento Imperial sería la versión ligera. De no ser así, podrían despojarlo de sus tierras y títulos. Kohou ni siquiera podía descartar la peor posibilidad de que pudiera ser ejecutado. Si eso sucedía, a Kohou le costaría mucho dormir por la noche. La Folia se sumió en sus pensamientos con rara seriedad. Si es posible, no deseo dejar pasar la oportunidad de ponerlo en una gran deuda conmigo. ¿Deuda? Kohou suspiró con cansancio ante las muy calculadoras palabras de la princesa.
Al momento siguiente, una voz reservada fluyó de los parlantes del tanque robot. Ah, señoras y señores, les ruego que me perdonen. Con respecto a Aladar Dono y Sana Dono. Lidiane. Sabiendo cuán alta era la tensión de la piloto de tanques, su comportamiento dócil hizo que Kohou mirara hacia atrás con profunda sospecha. Un montón de escombros. Miembros de la guardia de la isla moviéndose apresuradamente de un lado a otro. Partículas de polvo flotando iluminadas por los rayos del sol poniente a través del techo roto. La escena era la misma que antes. No sucedía nada que arrojara a Lidiane a un estado de confusión. Nada, excepto un pequeño cambio, los restos de ambos se han desvanecido. La repentina desaparición de los enjollados Aladar y Sana hizo que Yukina, Yuma e incluso la Foria se quedaran boquiabiertos. Ninguno de ellos había sentido que alguien se llevara a Aladar y Sana. No había rastro de que alguien hubiera usado teletransportación. Las dos estatuas de joyas que habían estado allí simplemente desaparecieron. Era una pequeña anomalía sin que ellos conocieran ni el objetivo ni los medios. En medio del malestar de Yukina y los demás por este misterio. No son restos, maldita sea, pensó Kohou para tranquilizarse. Parte 5. Entonces, al final, nunca encontraste a Aladar o Sana Alaska. Con un vestido elaborado, Minamiya Natsuki se sentó en una silla antigua con reposabrazos que parecían terriblemente fuera de lugar, y preguntó con una actitud altiva. La ubicación era el laboratorio de hechicería número 6 de la isla Itogami, el laboratorio de Kensa. A pesar de esto, el espacio que por derecho debería haber sido ocupado por dispositivos mágicos y libros ya se había transformado casi a la mitad en el feudo personal de Natsuki. Los ejemplos incluían un puesto de pasteles triple y un juego de té, o tal vez los ositos de peluche en el sofá tapizado en cuero. Tal vez era el estrés por la audacia de Natsuki, actuando como si fuera la dueña del lugar, lo que hizo que la expresión de Kanase Kensa, sombría en circunstancias normales, fuera aún más oscura. No es que esto estuviera directamente relacionado con Kohou y compañía. Sí. No pensaría que alguien podría haber usado magia pesada a tal distancia sin que nadie se diera cuenta, no solo yo, sino también Yuma-san y la princesa La Foria. Lidiane dijo que los sensores de su tanque tampoco detectaron nada. Después de que Yukina hubiera explicado en un tono demasiado serio, Kohou lanzó su propio comentario adicional. Dentro de la habitación estaba Natsuki, Kohou, Yukina, el dueño de la sala, Kanase Kensa, y una Kazugaya Sisuri Castiella, actualmente recuperándose de sus heridas. La superior de Yukina, Endou Yukeri, había sido quien los convocó, pero aparentemente la llamaron por un asunto urgente, lo que retrasó su llegada. Kohou y Yukina estaban matando el tiempo en ese momento, por lo que informaron el incidente de Ladley a Natsuki. Realmente no puedo juzgar nada de tus explicaciones en este momento. Simplemente hay muy poca información. Al escuchar la explicación de la pareja hasta el final, Natsuki expresó su opinión extremadamente sensata. El incidente había dejado a Kohou y Yukina confundidos, así que, por supuesto, Natsuki no pudo obtener mucho de su informe. Bueno. Pensé que Natsuki-chan de todas las personas podría tener alguna idea de lo que sucedió, pero... No te dirijas a tu maestra con Chan. Natsuki volvió a cruzar las piernas lánguidamente, mirando a Kohou con una mirada escalofriante. La chica Tokoyoji se quedó atrás para examinar la escena, ¿verdad? Deberías dejárselo a ella. ¿O estás demasiado preocupado por la novia del primer progenitor? No, y decirlo de esa manera le dará a la gente una idea equivocada. No es como si estuviera pensando en Sana, porque es la esposa de otro hombre. Incapaz de precisar si la pregunta de Natsuki era una broma o seria, Kohou se apresuró a refutarla. Natsuki le dio un breve resoplido. Supongo que no. Te las arreglaste para conseguir tus propias novias. ¿Novias? ¿Qué quieres decir?, pensó Kohou, inclinando su cabeza en seria confusión cuando en un rincón de la habitación, Kazugaya Sisuri Castiella volteó sus ojos abruptamente. La Uenai de cabello blanco que brillaba como la nieve estaba cubierta de vendajes mientras descansaba en una cama. No estarás hablando de Kazuko, ¿verdad? Ja. ¿Qué pasa con esa flagrante insatisfacción en tu rostro? Más importante aún, ¿quién es Kazuko? Sisuri objetó ferozmente, mirando a Kohou con una mueca. Para que lo sepas, este es un pacto provisional con el propósito de detener el alboroto de tus kenjus, nada más. No creas que incluso mi corazón es tuyo para hacer lo que tú quieras, au. Sisuri, empujando su mano izquierda con el anillo mientras gemía, recordó el dolor de sus heridas, dejándose caer sobre la cama y gimiendo de angustia. Claramente se había alterado demasiado. Las cosas del pacto no son gran cosa, pero más importante, estás bien. No has empeorado desde esta mañana. No es gran cosa. Estos vendajes son simplemente porque este charlatán hizo un gran alboroto. Enseñando los dientes ante las insensibles palabras de Kohou, Sisuri miró furiosa a Kanase Kensa. Kensa sacudió un poco la cabeza como si se hubiera ofendido. Eso es porque soy un ingeniero mágico, no un médico. No es tanto que tratar pacientes no sea mi especialidad.
Simplemente no tengo ningún interés en ello. Tenía la esperanza de que debido a que eras una UNI, una especie rara, tu estructura esquelética podría ser un poco más única. Ay. Podrías dejar de tratarme como una rara variedad de pez de aguas profundas. Las palabras de Kensa que no traicionaban emociones hicieron que Sisuri emitiera un gruñido agudo e incoherente. Ambos se están esforzando, pensó Kohou con cansancio. De todos modos, supongo que no hay necesidad de preocuparse por Kazuko. Sí. En comparación con hace 24 horas, tiene 2 costillas rotas más y 6 tendones más desgarrados, pero eso no es motivo de gran preocupación. Debería poder irse esta noche. La calmada explicación de Kensa hizo que los ojos de Kohou se abrieran de sorpresa. ¿No es demasiado rápido para curarse? Los ONI son duros, pero su capacidad de curación es del nivel humano estándar, ¿verdad? Es la bendición de un paladín. Pacto provisional o no, ella es la sierva de sangre de un vampiro de clase progenitor, sin embargo, es una bendición considerable. Un auténtico siervo de sangre obtendría una capacidad regenerativa a la par de un vampiro, por lo que, en comparación con eso, el efecto es algo menor. Humph, resopló Sisuri, inflando su pecho con orgullo. Kensa la ignoró por completo mientras daba esa seria respuesta. Como sierva de sangre de Kohou, Sisuri actualmente podía recibir reposición de su suministro inagotable de energía demoníaca. La energía demoníaca estimulaba sus células, extrayendo más curación natural de su carne. Ese era el privilegio especial de Sisuri como demonio. Ya veo. En ese caso, me alegro mucho de haber hecho ese pacto contigo. Una sonrisa de alivio apareció en Kohou mientras hablaba. Sisuri se había obligado más o menos a sí misma a convertirse en la sierva de Kohou para detener el alboroto de los Kenjus, pero si eso terminaba sacándola del problema, era una buena noticia en lo que a Kohou se refería. También alivió considerablemente su sentimiento de culpa. Bueno, no es algo malo. Tal vez el hecho de que Kohou estuviera tan contento la sorprendió, ya que las mejillas de Sisuri se enrojecieron. Al mismo tiempo, Yukina, escuchando la conversación de Kohou y Sisuri a su lado, adoptó una expresión terriblemente inexpresiva. Kohou no sabía por qué, pero su estado de ánimo parecía haber empeorado drásticamente. Sintiendo la necesidad de escapar de su aura glacial, Kohou tomó un sorbo de té tibio y extendió una mano hacia el onigiri que estaba, por alguna razón, apostado en el puesto de pasteles. Se estaba preparando la cena para los empleados que trabajaban en el laboratorio, pero había estado esperando durante tanto tiempo que pensó que tomar un solo bocado no sería gran cosa. Este onigiri, Kanase hizo esto. Kohou murmuró sorprendido justo cuando tomaba su primer bocado del onigiri. Sabía como el onigiri hecho por Kanase Kanen que había tenido recientemente. Natsuki miró a Kohou con profundo interés. Oh, ¿puedes saberlo? Supongo que, ya sabes, la comida preparada por tu propia sierva debe tener un sabor especial para ti. Las cejas de Kensa se movieron con un tic hosco. Kanase Kanen, su hija adoptiva, se había convertido en la sierva de sangre de Kohou al igual que Sisuri. Parecía haberlo recordado en ese mismo momento. ¿Es así, senpai? Yukina permaneció inexpresiva mientras preguntaba con voz plana. Como si eso fuera posible, pensó Kohou mientras sacudía la cabeza. ¿No es eso? Son iguales a los que Kanase me hizo de comer después de que la ayudé. Ahora que lo pienso, ¿dónde está Kanase de todos modos? Kanase ha ido a la Academia Saikai con Nina Adelar. Cuando Kohou trató desesperadamente de esquivar el tema, Yukina suspiró y habló, tal vez sintiendo lástima por él. ¿Con Nina? A la escuela. Eso es porque la chica alquimista será útil para reparar el campus destrozado. Un poco de insistencia y probablemente lo hará por sí sola. Natsuki explicó al perplejo Kohou. Así que estará trabajando gratis, pensó Kohou, sintiendo una rara simpatía por Nina. Un momento después, la puerta del laboratorio se abrió y entró una chica alta y esbelta. Era Kirasaka Sayake, de quien se había separado anoche en el patio de contenedores. Estaba abrazando a un gato negro de ojos dorados contra su pecho. Este era el familiar de Endou Yukeri, la mentora de Yukina. Siento haberlos hecho esperar, Yukina, y antiguo cuarto progenitor. Nuestros superiores están un poco nerviosos. El gato negro se dirigió a Kohou y compañía con un tono sarcástico. Sayake y el gato negro fueron las únicas que entraron en la habitación. No había señales de Yuri o Sio, quienes habían trabajado previamente con Sayake, ni tampoco de Kisaki Kiria. Yuri-san y Sio-san no estaban contigo. Yukina desvió una mirada inquisitiva hacia Sayake. Por alguna razón, los hombros de Sayake temblaron con una fuerte contracción. Aba Yuri y Kabasio, bien, la puerta. Están observando la puerta de Nod. Definitivamente no están desaparecidas ni nada por el estilo. Sé claro. Yukina asintió vagamente mientras observaba el comportamiento sospechoso de Sayake. Sayake rara vez podría describirse como tranquila, pero realmente estaba fuera de control ese día. ¿Qué quieres decir con que los altos mandos de la organización Rey León están nerviosos?
Kohou, que había terminado de masticar el resto del onigiri, le planteó esa pregunta a Endo. El gato negro negó con la cabeza. Eso debería ser obvio, las necrópolis de los Deva y las ojivas Kenju. Escuché que te reuniste con Ladli Ren. ¿Has visto las imágenes de esa flota, supongo? Bueno, un poco. Así que ese era el verdadero problema. La OTTS ha reconocido que ha retirado la flota que había despachado tras sufrir un fuerte ataque. También ha estado en un bucle en los canales de noticias de todo el mundo. Sayake, muéstrales la foto de antes. Ese sí. Asintiendo con una expresión rígida, Sayake sacó su smartphone. Estaba mostrando el paisaje nocturno de la isla Itogami. Flotando en el cielo sobre él había círculos mágicos complejos que se asemejaban a formas geométricas, la puerta que conectaba ese mundo con Nod. Pequeñas naves de transporte eran visibles junto a la puerta. Kohou reconoció al modelo. Chappers de transporte de mar. Lo más probable es que llevaran ojivas Kenju de Nod. Afirmando el comentario de Kohou, Yukari continuó. Kohou estaba un poco desconcertado por cómo su respuesta sonaba como si no fuera un problema suyo. Nadie notó esos helicópteros. Nadie tuvo tiempo de hacerlo. Los Kenjus de alguien estaban alborotados en la superficie, ya ves. Haberle señalado su propia responsabilidad de una manera inesperada hizo que las palabras de Kohou se atascaran en su garganta. Al parecer, no fue otro que los Kenjus de Kohou los que se aseguraron de que Mar pudiera transportar las ojivas Kenju sin que nadie se diera cuenta, con las bestias actuando como señuelos. Ni siquiera Saria Ren probablemente lo hubiera planeado de esa manera. Desde la perspectiva de Kohou, fue una desafortunada coincidencia. Considerando la capacidad de carga de los helicópteros, estimamos que han traído un máximo de 12 ojivas Kenju de Nod. Probablemente menos que eso, pero no podemos darnos el lujo de ser optimistas dadas las circunstancias. Así que ya han usado 2, dejando 10 como máximo. Natsuki habló, retomando donde lo había dejado Yukari. No tenemos idea de en qué parte del mundo podrían aparecer las fortalezas Deva que sirven como plataformas de tiro. No es de extrañar que las naciones firmantes de la OTTS estén asustadas. Escuchamos un poco sobre esa parte de la folia. Kohou habló con una voz teñida de ira sin salida. La folia le había dicho a Kohou y compañía sobre las necrópolis Deva, pero su nación natal de Aldeguir era uno de esos firmantes de la OTTS. Si la folia y sus caballeros tomaban medidas hostiles contra Mar, no había garantía de que la ciudad capital de Aldeguir no se convirtiera en un objetivo de las ojivas Kenju. Por lo tanto, la folia le dijo a Kohou y a los demás que no podía cooperar con ellos. Todo lo que podía hacer era mirar, por el momento, al menos. No es solo el reino de Aldeguir. El gobierno de Japón también está en negociaciones con Mar. Natsuki le dijo esto a Kohou con un aire tranquilo. Kohou se inclinó hacia adelante con espontánea sorpresa. El gobierno japonés está negociando con ellos. ¿Qué pasa con la isla Itogami? La ciudad-estado de la isla Itogami se trata como un territorio autónomo dentro de Japón. En el peor de los casos, te venderán. Natsuki habló con una voz fría y desdeñosa. La situación política de la isla Itogami desde la guerra de los progenitores se mantuvo inestable y vaga. Aunque tenía derecho a gobernar sus propios asuntos y participar en las relaciones exteriores, la defensa nacional y la aplicación de la ley permanecieron en manos del gobierno de Japón. Es por eso que Natsuki, una maga de ataque federal japonés, y la organización Rey León pudieron operar como lo habían hecho anteriormente. Entonces, si Mar exigía la cesión de sus derechos territoriales de la isla Itogami, el gobierno de Japón no podría negarse. Después de todo, Mar tenía las ojivas Kenju. Entonces, ¿por qué Ladli Ren vino a la corporación administrativa? Si puede persuadir al gobierno de Japón, las negociaciones adicionales con el lado de la isla Itogami no tienen sentido. Yukina parecía perpleja mientras murmuraba para sí misma. Incluso si terminan ocupándola de cualquier manera, a los residentes de la isla Itogami les resultará mucho más fácil aceptarlo de esa manera que si el gobierno japonés decide todo por su cuenta. Natsuki expresó esa deducción realista. El problema es que no termina con la isla Itogami. Si los Deva realmente tienen en sus manos más de 6.000 ojivas, el mundo entero quedará bajo su dominio exactamente de la misma manera. Incluso si entienden que ese será el resultado, en el fondo, los políticos no quieren sacrificar a su propia gente. Esa es una razón más para no sentarnos sobre nuestros traseros en un lugar como este. Tengo que sacar a Saria Ren de Nod antes de que los Deva pongan sus manos en más ojivas. Kohou, sin saberlo, golpeó con el puño un banco de trabajo mientras levantaba la voz. Natsuki bajó los ojos en silencio. Luego desvió la mirada por encima de su cabeza. Supongo que sí, pero si nosotros sabemos eso, los Deva también lo saben. Por eso trajeron esa gran cosa que flota en el cielo. Así que tenemos que hacer algo con las necrópolis antes de que podamos ir a Nod. La gravedad del problema que enfrentaban realmente se hundió de nuevo. Según las medidas tomadas por el tanque de Lidiane, la necrópolis flotaba en el cielo a unos 2.000 metros sobre la isla.
Estaba perfectamente colocado para sellar la entrada a la puerta. No puedes usar tus kenjus para volarlo mientras estás sentado sobre la isla. Ni siquiera podemos estimar el daño que provendría de los fragmentos que caen en áreas urbanas. Natsuki advirtió a Kohou como si estuviera viendo directamente a través de sus pensamientos. No era imposible que los kenjus oscuros obtenidos por Kohou destruyeran el castillo esférico de 1 kilómetro de diámetro. La fortaleza Deva estaba protegida por una poderosa barrera mágica. No había garantía absoluta de que los ataques de Kohou fueran siquiera efectivos contra ella, e incluso si lo fueran, un solo fragmento de la necrópolis que cayera sobre la superficie sería una catástrofe. Bueno, eso no significa que podamos quedarnos de brazos cruzados y mirar. ¿O planeas seriamente vender la isla a Ladley Ren? La sección de magos de ataque está trabajando con la organización Rey León en una contramedida. No te preocupes demasiado y compórtate. Si te vuelves loco por tu soledad, será igual que ayer. No es como si ayer fuera así porque lo quería. Bueno, ya he visto a Kazuko, así que como tú lo dices, me portaré bien y me iré a casa. Con Natsuki volviendo firmemente a su punto de vista, Kohou se puso de pie a regañadientes. Si pudiera, le hubiera gustado agarrar a Aurora y traerla de regreso en ese segundo, pero incluso Kohou entendió que eso no era factible. Le irritaba, pero la necrópolis Deva y las ojivas no eran cosas con las que Kohou pudiera lidiar solo. Observando con preocupación cómo los hombros de Kohou caían y se dirigía a la salida, Yukina comenzó a seguirlo por costumbre. Yukari la llamó abruptamente para que se detuviera. Espera, Yukina. Quédate aquí. Maestra. Ayer perdiste suficiente sangre como para colapsar. ¿Puedes trabajar si la situación lo exige? Prepararé hechizos curativos. Descansarás aquí con Koyomi hasta que te dé permiso para irte. El familiar gato negro de Yukari le habló a la sorprendida Yukina en un tono de voz firme. Con Shizuka-sama. Pero mi deber es ser la observadora de Akatsuki-senpai. Yukina se resistió suavemente a la arbitraria orden de su maestra, pero el gato negro le devolvió la mirada lasciva. Puedes dejarle ese deber a Gisela. Gisela, Akasugaya-san. Yukina tenía una expresión perpleja mientras miraba a Shizuri allí en la cama. Shizuri se quitó el vendaje que le envolvía el brazo y se puso de pie de un salto como si esperara ese mismo momento. ¿Puedes dejarme esto a mí? Es mi deber como paladín de Gisela guiar a Akatsuki Kohou para que no cometa ninguna maldad. Estás herida, así que debes tomarte tu tiempo y descansa. Herida, pero eso se aplica también a Kasugaya-san. Yukina miró fijamente al gato negro de Yukari con ojos llenos de reproche y entrecerrados. El gato negro exhaló con una mirada inocente, mirando el rostro de la chica alta que sostenía al gato contra su pecho. Para tu tranquilidad, asignemos a alguien más. No te importa, Sayake. Dijo Sayake, su cuerpo se puso rígido cuando escuchó su nombre, casi como si tuviera miedo de algo. No. Cuando Sayake asintió con una expresión acorralada, Kohou pensó que era un poco extraño. Sabía que Sayake odiaba a los hombres, pero no creía que el simple hecho de ser la observadora de Kohou fuera algo que la pusiera tan tensa a estas alturas. Por su parte, Sayake se mordió el labio y abrazó el estuche del instrumento envainando su espada contra su pecho. Yukina se quedó mirando su reacción descaradamente antinatural sin decir una palabra. Parte 6. Esperando a Kohou a su regreso de la Keystone Gate estaban Asahi y Yase, y el dúo de estudiantes de primaria Lidiane y Yume. Así que terminaste arrastrándote de regreso con deshonra. Mirando a Kohou regresar con Shizuri y Sayake, Asahi parecía cansada hasta el alma. Estaban en una habitación de un hotel de lujo en la Keystone Gate. Era la sala de estar de la suite en la que Kohou se había quedado la noche anterior. La habitación era amplia y el techo alto, pero gracias a la presencia del tanque robótico de Lidiane, el interior se sentía extrañamente estrecho. Kohou se sintió como un criminal llamado a una corte marcial. ¿A qué te refieres con arrastrarme? Bueno, supongo que entiendo tu reacción al obligar a una persona herida a volver al servicio. Kohou refutó con una mirada de insatisfacción. Pensó Shizuri, ofendida y mirando a Kohou. Por una persona herida obligada a regresar al servicio, posiblemente te estás refiriendo a mí. ¡Qué grosero! Parecía decir el resoplido infantil de las mejillas de Shizuri. Kohou dejó escapar un suspiro como si fuera un montón de problemas. ¿Quién más aquí encaja a la perfección? ¿Y qué? ¿Es algo malo volver aquí? No es como si pudiera pasar la noche en mi casa con Kazuko y Kirasaka, ¿verdad? Incluso si ambas fueran conocidas, pensó que incluso Nagise se volvería loca si su hermano mayor regresaba a casa con un par de chicas a cuestas. Sería mejor si pudieran usar el apartamento de Yukina justo al lado de la residencia de Akatsuki, pero Sayake se había olvidado por completo de tomar prestada su llave. Normalmente, Sayake estaría encantada de tomar la llave y tener una forma legal y honesta de ingresar al espacio vital de Yukina, por lo que fue un desliz bastante diferente a ella. Bueno, está bien, supongo.
Este hotel no tiene huéspedes además de nosotros, y hay algunas cosas que quería preguntarle a Kirasaka de todos modos. ¿Quieres preguntarle cosas a Kirasaka? Kohou encontró eso un poco sorprendente mientras miraba a Asahi, vestida con su propia ropa de apariencia sencilla. Asahi y los demás asintieron todos a la vez en respuesta. La atmósfera cargada pinchó la piel de Kohou, causando que él y Shizuri intercambiaran miradas. La expresión de Sayake se endureció aún más. Algo huele mal. No es así, Kirasaka-san. Asahi apoyó la mejilla contra la palma de la mano, sonriendo solo con las comisuras de los labios. Sayake negó nerviosamente con la cabeza. De disculpa. Me bañé apropiadamente hoy, te lo haré saber. 2 veces incluso. Eso no es lo que ella quiere decir. ¿Qué estás planeando, Sayaka-san? Yume miró directamente a Sayake mientras preguntaba. Tratando de escapar de sus agudas miradas, Sayake inconscientemente desvió la mirada. No estoy planeando nada. Ahora que lo pienso, la guardia de la isla ha estado enviando algunas quejas extrañas. Les está costando ponerse en contacto con Kisaki Kiria de Taisykyoku. Están discutiendo qué hacer con los armamentos divinos que ella usó y dejó en el depósito de contenedores. Es así. A Taisykyoku realmente le gusta causar problemas. El comentario casual de Yase hizo que la voz de Sayake se volviera aguda. Sayake era extremadamente capaz como maga de ataque, pero era sorprendentemente frágil en el frente mental, especialmente frente a circunstancias inesperadas. Ahora que le habían quitado la cara de póker, apenas tenía una pierna sobre la que pararse. Esa es la cara de alguien que sabe algo, ¿no? Yume planteó lentamente esa pregunta como una serpiente cruel acorralando a su presa. Sayake se veía muy nerviosa mientras sacudía ferozmente la cabeza. Estás equivocada. No soy yo, Glenda, ella. Glenda. La mirada en los ojos de Kohou se agudizó cuando se mencionó un nombre inesperado. Con todos los presentes mirándola, Sayake asintió con una mirada triste de resignación. Sí. Esa chica apareció de repente y se llevó a Aikaba, Aba y Kisaki Kiria a alguna parte. ¿Qué quieres decir con, en alguna parte? No lo sé. Kohou presionó el punto, causando que Sayake gritara en voz alta, con los nervios de punta. Asahi se llevó una mano a los labios. Pensó, exhalando brevemente. Ya veo. ¿Te suena algo, Asahi? Ya se hizo una mueca de leve sorpresa, pero Asahi negó sin rodeos con la cabeza. Solo un poco, pero probablemente esté bien dejar a las chicas en paz. Glenda no es nuestra enemiga. No estoy realmente preocupado por eso. Kohou hizo una sonrisa conflictuada mientras exhalaba. Era impensable que Glenda hiciera daño a Kohou y a los demás con premeditación. Por lo menos, todos los que la conocían pensaban eso. La organización Rey León también lo sabe, así que no están nerviosos por esa parte. Bueno, probablemente no. Asahi se encogió de hombros mientras estaba de acuerdo con él. Ya se miró fijamente a Sayake con una mirada dudosa. Entonces, la gente detrás de Kirasaka-chan está haciendo algo separado de todo el asunto de Glenda. Ese sí. Abrumada, Sayake asintió reflexivamente. Luego jadeó y volvió a sus sentidos. Estás equivocado. No quise decir que mi maestra y los demás están planeando algo en este momento. Estás equivocado. Asahi miró fríamente a la nerviosa Sayake, y luego. Piloto de tanques. Entendido. Lidiane sacó un teléfono celular comercializado para niños, operándolo con una mano experta. El tanque robot sentado en el centro de la habitación de repente se puso en movimiento, su manipulador telescópico sujetó firmemente los brazos de Sayake a su cuerpo desde atrás. Ah, espera aún. ¿Qué? ¿Qué estás agarrando? Sayake se revolvió, tratando de sacudirse el manipulador que la sujetaba, pero por mucho que su ropa se arrugara, el tanque del robot ni siquiera se movió. La mirada de Asahi se volvió aún más helada mientras observaba a la indefensa Sayake. Yume, por favor. Sí. Lo siento, Sayaka-san. Yume se colocó frente a Sayake y cerró los ojos. Cuando abrió los párpados una vez más, los ojos de Yume emitieron un brillo deslumbrante como los de un gato que ve en la oscuridad. Alas negras tejidas con energía demoníaca flotaban desde su espalda. Cuando Sayake se dio cuenta de esto, un aire de terror puro se apoderó de su rostro. No me digas que planeas usar poderes de Sakiebes para hacerme revelar mis secretos. No sirve de nada, incluso si haces eso, nunca le diré a nadie que en realidad estoy enamorada de Yukina. Eso ya lo sabíamos, dijeron las extrañas expresiones que venían de casi todos en la sala. Shizuri era la única que tenía los ojos desorbitados, sin palabras. Por su parte, ahora que decir la primera parte había encendido un fuego debajo de ella, Sayake comenzó a divagar por su cuenta sin que nadie se molestara en preguntar. ¿La amo? Entonces, ¿qué pasa? Yukina parece divertirse más cuando está con Aketsuki Kohou que cuando está conmigo. Los dos son siempre coquetos, acaramelados, odio a Aketsuki Kohou. Quiero lamer el cuello de mi Yukina,
Quiero respirar el aroma del cabello de mi Yukina. ¿Qué diablos es esto? Golpeado por el mareo, Kohou se agarró la cabeza. Iguchi Yume, la renacida bruja de la noche, tenía habilidades de control mental. No era imposible que su abrumador poder de dominación controlara a los demás por la fuerza, pero su uso principal era revelar la oscuridad en el corazón de los demás y hacerlos actuar de acuerdo con sus deseos más secretos. Dicho eso, incluso Yume estaba con la cara roja y un poco desconcertada, nunca había pensado que los verdaderos sentimientos de Sayake serían vergonzosos hasta este punto absurdo. Tengo ganas de esconderme debajo de una roca solo de escuchar todo esto. Lo siento mucho. Mi habilidad solo hace que el objetivo revele sus sentimientos ocultos, así que... Asahi puso una mano en su frente con una mirada resignada. Yume agachó la cabeza, cabizbaja. La habilidad de Sakibes de Yume aparentemente no era tan conveniente, solo obtenías las respuestas a las preguntas específicas que querías. Sayake no prestó atención a las miradas abatidas a su alrededor, su voz se deshilachaba mientras se agitaba aún más. ¿Y qué pasa con Eketsuki Kohou? Su rostro es simple, pero de vez en cuando, el lado de su rostro se ve realmente genial, está sudoroso pero huele un poco bien, escuchar su voz me calma, e incluso me cargó como princesa, quiero decir, si puede convertir a Yukina en su sierva, llévame a mí también, maldita sea. Cuando Sayake comenzó a divagar como si estuviera completamente borracha, sus palabras dieron un vuelco hacia Kohou. A su lado, Shisuri miró a Kohou con una mirada hosca por alguna razón. ¡Qué maravilloso! Eres muy popular. No, si en serio hiciera eso, sería un gran desastre. Respondió Kohou, apenas manteniendo su calma mental. Sayake no tenía el control de sí misma en este momento, por lo que sería un desastre más tarde si él actuaba pensando que eran los verdaderos sentimientos de Sayake. Sin darse cuenta de la melancolía de Kohou, Sayake sacudió la cabeza con angustia, en su propio pequeño mundo. Pero no está destinado a ser. Si destruimos la isla Itogami, no podré estar más con Akatsuki Kohou. Asahi, apenas escuchando la confesión de Sayake por falta de interés, palideció mientras se ponía de pie. ¿Destruir la isla Itogami? ¿De qué se trata todo esto, Kirasaka? El rostro de Kohou también estaba tenso, mientras cerraba la distancia con Sayake. Sayake negó con la cabeza como un niño al que regañan. Yo tampoco lo sé. Los tres santos y la sección de magos de ataque lo decidieron. Dijeron que si destruyen la piedra angular y la isla Itogami se hunde, la puerta de No también se cerrará. Destruir la piedra angular, dices. Kohou estaba fuera de sí mientras murmuraba débilmente. 220 metros bajo la superficie del mar, en una prisión eterna más allá del alcance de la luz, estaba el estrato más bajo de la Keystone Gate. Kohou apretó los dientes cuando recordó el pilar de piedra sellado dentro. Parte 7. Una poderosa brisa nocturna sopló a través de las enormes grietas talladas en la pared. Vigas desnudas, fragmentos de concreto, Kohou trepó sobre los escombros apilados en el vestíbulo del piso más alto de la Keystone Gate y subió a su techo medio destruido. Eran más de las 10 de la noche. Debajo de ellos, podía ver el horizonte de la isla Itogami. La forma en que la luz de la luna brillaba en la superficie del mar nocturno que lo rodeaba emitía un brillo como una tela elegante. Cuando miró el cielo nocturno, estaba cubierto de extraños círculos mágicos. Justo en el centro de estos círculos flotaba una esfera que se asemejaba a una luna oscura, la necrópolis. El castillo de Deva que impedía toda intrusión en Nod. Kohou extendió su mano derecha hacia la necrópolis en el cielo muy por encima. No pudo haber sido demasiado lejos para que los kenjus oscuros que había heredado de Deblood lo alcanzaran, pero Kohou bajó su mano derecha sin convocar a un kenju. Por el momento, ni Sariarren en Nod ni la necrópolis Deva amenazaban la isla. ¡Qué vista tan horrible, Deblood simplemente vino a la isla de otra persona e hizo lo que le dio la gana. De repente escuchó una voz debajo de él. Apareciendo encima de lo que quedaba de las escaleras de emergencia había una chica de preparatoria con un peinado extravagante. Asahi. Perplejo, Kohou estiró su mano y levantó a la chica que se tambaleaba. Pisando hábilmente los peldaños de acero retorcidos, logró encontrar un lugar seguro para detenerse. Asahi vestía una camiseta blanca y una falda plisada como la de un uniforme escolar. En comparación con su atuendo habitual, este dejaba una impresión bastante simple. Su maquillaje era más simple por una vez, haciéndola parecer más joven, lo que también la hacía parecer un poco más difícil de abordar. Para empezar, era una chica muy bonita. Este es el último lugar donde estuviste con Aurora, ¿no es así? En contraste con Kohou dudando sobre esa brecha, Asahi le hizo esa pregunta a Kohou en su tono de voz normal. Sí. Kohou dio una respuesta bastante breve y asintió. Este fue el sitio de la batalla final de Kohou con Deblood y también, el lugar donde había cedido los kenjus del cuarto progenitor a Aurora. Sin embargo, justo después, Sariarren usó un dispositivo mágico para apoderarse de Aurora, usándola como un sacrificio para abrir la puerta y llevándosela rápidamente a Nod.
Las necrópolis de los Deva y las ojivas Kenju. Si no la hubiera dejado fuera de mi alcance en ese entonces, ninguna de estas cosas molestas habría sucedido, Kohou sonrió débilmente a sus propias expensas. Sabía que los arrepentimientos no tenían sentido. En el instante en que perdió sus poderes vampíricos, le fue imposible detener a Saria Ren. Aún así, el hecho permaneció. En ese instante, Kohou soltó la mano de Aurora. Tal vez sea así. Asahi habló con calma, sin consolar ni culpar a Kohou. Pero ella aún está viva, y nosotros también. Sus palabras hicieron que Kohou jadeara brevemente. Ella tenía razón. Nada había terminado todavía. Saria Ren no gobernaba la superficie. Kohou controlaba a los Kenjus oscuros y había recuperado sus poderes vampíricos. Y Aurora estaba viva. El hecho de que la puerta de Nod aún estuviera abierta servía como prueba. Al ver que la chispa había regresado a los ojos de Kohou, Asahi sonrió con satisfacción. Recibimos un informe del capitán de la guardia de la isla que fue al laboratorio de Kanase Kensa. Natsuki-chan y la gente de la organización Rey León lo abandonaron hace un tiempo. Aumentaron el número de guardias en la Keystone Gate, pero si Natsuki-chan está trabajando con ellos, sus probabilidades son bastante malas, para ser francos. Asahi sacó su smartphone mientras hablaba. Debe haber subido hasta el techo de la Keystone Gate solo para transmitir esta información a Kohou. Natsuki-chan planea seriamente destruir la isla Itogami. Kohou se estaba preguntando esto con una mirada de incredulidad en su rostro. Minamiya Natsuki, la bruja del vacío, era la maestra de aula de Kohou y Asahi, así como una maga de ataque asignada a la isla Itogami. Antes de que Kohou obtuviera el poder del cuarto progenitor, había detenido a numerosos criminales mágicos, salvando a la isla Itogami del peligro muchas veces. Sin embargo, Natsuki era una maga de ataque asignada a la sección de magos de ataque de la policía, una maga de ataque federal empleada por el gobierno japonés. Si el gobierno de Japón le ordenaba destruir la isla Itogami, no tenía más remedio que obedecer. Lo mismo ocurría con Yukina, una agente de la organización Rey León. Si no hay una isla Itogami, la puerta a Nod no se puede mantener. Si la puerta se desvanece, Saria Ren no podrá regresar a este mundo, por lo que no pasarán más ojivas Kenju. Asahi expresó un conjunto de hechos objetivos. El número de ojivas Kenju era como máximo 10, y probablemente menos que eso, en realidad. Si cerraban los ojos ante significativas bajas, estos no eran números con los que los vampiros progenitores no pudieran lidiar. Incluso si varias grandes ciudades fueran aniquiladas, al menos algunas seguramente lo encontrarían preferible a los Deva gobernando el mundo. Por lo menos, la organización del Tratado de Tierra Santa no tiene motivos para oponerse a la operación. Para empezar, tenían la intención de hundir la isla. Incluso si Natsuki y sus chicas fallan, no pierden nada de ninguna manera. El comentario distante de Asahi envió un escalofrío por la columna vertebral de Kohou. La idea de que Natsuki destruyera la isla parecía absurda, pero rápidamente sonaba más y más real. Ella va a hundir la isla. Kohou murmuró suavemente mientras miraba el paisaje urbano de la isla Itogami que se extendía debajo de ellos. Las luces de la ciudad brillaban en medio de la oscuridad de la noche. Todas y cada una de esas luces representaban a las personas vivas que respiraban en la isla. Estas eran las vidas de los residentes de un santuario demoníaco, donde la humanidad y los demonios coexistían sin conflicto. Si se destruyera la piedra angular, la isla Itogami no duraría más de unas pocas horas. Sería como un puente colgante que pierde sus anclajes. Sin ningún apoyo para su masa, los 4 flotadores, norte, sur, este y oeste, se volcarían, colisionarían o tal vez comenzarían a flotar a la deriva. Por supuesto, la población perdería sus vidas anteriores y el paisaje que recordaban, para siempre. Mientras Kohou imaginaba el peor futuro posible, las emociones flotaban en sus ojos, desesperación, aprensión e ira. Asahi miró hacia Kohou con una mirada suave. Luego habló con una sonrisa amable. Te amo, Kohou. Kohou parpadeó aturdido. No entendió de inmediato lo que ella acababa de decirle, la razón era que el tono de Asahi era antinatural, muy relajado. Te he amado desde hace mucho tiempo, y también a esta isla. Asahi miró directamente a los ojos de Kohou. Kohou estaba sin aliento mientras su inquebrantable mirada lo atravesaba. Asahi entrecerró suavemente los ojos. Luego continuó con palabras nítidas y claras. Es por eso que no dejaré que nadie destruya esta isla. De ninguna manera, de ninguna manera. Asahi, ¿qué estás pensando? Mirando la pequeña pero feroz sonrisa en el rostro de Asahi, Kohou la siguió con inquietud. Él había visto esa mirada suya antes. Era la misma expresión en su rostro cuando inició una guerra con la OTTS. Para proteger la isla Itogami. La isla Itogami es el único lugar en el que los Deva no pueden lanzar una ojiva Kenju. La isla es su única ruta hacia Nod. No pueden hundirnos, les guste o no. En otras palabras, somos los únicos que podemos oponernos a ellos. Kohou sintió un escalofrío recorrer su espalda.
El gobierno de Japón no podía desafiar a Saria Ren, ni el reino de Aldeguir, ni los dominios de los progenitores. Sus tierras natales y los ciudadanos de las mismas habían sido tomados como rehenes por las ojivas Kenju. Sin embargo, para Kohou y otros residentes de la isla Itogami, esto no era así. Mar no podía usar las ojivas en la isla Itogami. Es por eso que temían a Kohou y compañía. Solo los residentes de Itogami podían desafiar el gobierno de los Deva, porque tenían la opción de enemistarse con Mar. Ladley Ren había entrado en negociaciones para comprar la isla Itogami por esta misma razón. El anillo. Mientras Kohou permanecía inmóvil e indefenso, Asahi empujó su mano izquierda hacia él. Kohou parpadeó con fuerza y miró a Asahi. Ella respiró entrecortadamente. Todavía tienes anillos de los que te dio San Alaska, ¿verdad? Dame uno. Pero eso es. Kohou sacó un anillo plateado. Este era un anillo de pacto que sellaba mágicamente una parte del cuerpo de Kohou, un catalizador con el que crear un ciervo de sangre. Kohou vaciló ferozmente antes de entregarle dicho anillo a Asahi. Mientras dudaba, Asahi lo agarró por el cuello y acercó su rostro al suyo. Incluso si no puedes olvidarte de Aurora, diablos, incluso si amas a alguien más, está bien para mí. Si tomas 100 años o 1000, haré que me ames más, así que dame la oportunidad. Asahi susurró al oído de Kohou. Sus largas pestañas, sus ojos llenos de valor, sus labios brillantes, su piel blanca, su dulce aroma picando en sus fosas nasales, Kohou sintió una gran sed, y sus colmillos estaban golpeados por un dolor terrible. ¿Estás realmente bien con esto, Asahi? Haciendo lo que ella insistió, deslizó el anillo en su delicado dedo. Mientras miraba el brillo plateado del anillo, una sonrisa satisfecha apareció en Asahi, después de lo cual usó esa mano izquierda para levantarse el flequillo lateral. Ofreciendo su esbelto cuello, levantó la barbilla y cerró suavemente los ojos. Tú y yo, Kohou. Vamos a salvar el mundo. Al escuchar estas palabras, un voto pronunciado como un hechizo mágico, Kohou clavó sus colmillos en el cuello de Asahi. Asahi dejó escapar un suspiro de dolor mientras un dulce fluido carmesí corría por la garganta de Kohou. Junto con las memorias de sangre de la sacerdotisa de Caín.